Déjala, chofer. Nos vemos mañana, Gladys. Sí, esperemos que el examen de mañana no sea tan largo. Bye. Déjala, chofer. Power, la estación que tiene más. ¿Aló? Mami, ¿cómo tú estás? Bien. Ajá. Yo pensaba llamarte esta noche. Ujú. Ajá, dime. Ah, no. No hay problema. Ok. Cuéntame de ti. Ujú. Pero mami, si él te dijo que las tomes, tienes que hacerlo. Bueno, para algo él es el médico. Y allá está haciendo frío. Ajá. Trata de abrigarte. Ok. Sí, ponme Gisela. Ok. Cuídate. Sí, o mami. ¿Cómo tú estás, manita? Ajá. Tú sí eres mala. Ujú. Ajá. ¿Qué le dijo? Ay, Dios mío. Ya. Cuídala bien, ¿oíste? Ok, tú también. Bye bye, ¡mua! Te quiero. Voy. Voy. Señorita, mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Esto no está fácil. Esta vaina está dura.
Oh, pues usted se imagina que la habichuela está costando 16 pesos, el arroz está costando 8 y el pollo ese sí está caro. Bueno. Usted se imagina, dímelo, primo, usted se imagina lo que es una libra de pollo. El pollo yo lo llegué a comprar ya 5 cheles, pero yo le estoy hablando a usted de pollo. De esos pollos que vendían en los refrigerantes, en los supermercados, que se le quitaba la fecha. Y entonces se la vendían unos 5 cheles. Yo le estoy hablando de pollo. Yo no estoy hablando de pollitos con moquillos, de esos que venden ahora, y puerco con dandí, chupacabra y la vaca loca esa. Pero nada, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. La culpa lo tienen los japoneses porque están inventando tantos diablos, son fatales. Y los apagones. ¡Ay! Pero ven, quítame tú. No, escúchame la imprudencia, que es que le gustan vocearle mucho disparate a uno. Usted sabe lo que es un apagón hasta de 13 horas. Yo no sé hasta dónde que van a llegar si alguna gente no mete su mano, aquí se va a ir una vaina. Oh, pues usted se imagina lo caro que está el pollo. Aquí, chofer, aquí. Entre por esta puerta. ¿Qué le debo? 90 pesos. ¿Cómo fue? Ah, pero usted está suelta, señorita, 90 pesos. No, pídale el precio de la base mejor. Está bien, de ese 60 ahí. 50 le voy a dar, para que le alcance para el pollo. Aquí está mi tarjeta por si necesita mi servicio. Gracias. Y recuérdese que usted no tiene taxi, usted oye, para usted estar poniéndole precio a la cosa. Pues cómprese un carro. Tito, ¿cómo estás? Aquí dando los toques finales. ¿Qué tenía? Era el compresor, tenía problemas. Dímelo, Wanda, ¿ese trabajo cómo está? Va bien. ¿Y tu esposa ya dio a luz? No, hombre, no. Parece que el niño se dio cuenta que la cosa está dura y no quiso salir. Ya tu vehículo está listo, te lo puedes llevar. Sácale y parquéalo afuera, por favor, en lo que entro donde Gustavo. Ok, bien. ¿Cómo te sientes, Ana María? Hola, Wanda, ¿cómo estás? Wanda, pero tú luces muy bien. Tú te hiciste algo en el pelo, ¿verdad que sí? No, hombre, si tengo como 3 semanas que no voy al salón. Ay, pero no importa, hija, tú luces muy bien como quieras. Gracias. ¿Y Gustavo está en su oficina? Sí, él está. Pasa, mi amor. De acuerdo, pero quedamos en entregárselo hoy. Deja lo que estás haciendo y dámele carácter de urgencia a este caso. Me llamas enseguida, ¿ok? Ay. Hola, mi vida. Oh, mi amor. ¿Y tú qué haces por aquí? Vine a llevarme mi carro. ¿Y por qué no me llamaste, mi amor? Yo te lo podía mandar con Juan. Ay, pero tonto. Es que estaba loca por verte. Tengo 2 días que no te veo. Yo lo sé, mi amor. Lo que pasa es que estoy saliendo tardísimo y anoche me fui al play con los muchachos. Ya, hay que dejar algo para la noche. Me voy, que aquí no eres el único que trabaja. Pero no te vayas todavía, mi amor. Sí. Buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo avance informativo. El director de la Corporación Dominicana de Electricidad, Roberto Villar, aseguró que con la instalación de las últimas 5 plantas turbogás llegadas al país, los apagones serán cosas del pasado. Oye, eso. La corporación tiene 20 años con lo mismo. Bueno, esto se jodió. No lo salva a nadie. Es como te dije. Ese equipo tiene varios pitchers que la lanzan muy duro. Lo único que tenemos que hacer es sonarle la pelota. Licenciado, no podemos darnos el lujo de que nos descalifiquen ahora. Bueno, yo tengo que irme porque tengo cosas que hacer. Pero llévate de mí que yo sé de esto. Cualquier cosa me avisas. A propósito de esa información, ayer le digo yo al jefe de la policía que por qué no limpia la policía. Y me dice él que si yo quería que él se quedara solo ahí. ¿Va a seguir con el jueguito? Vamos a entrar. Buenos días.
De bueno no tienen nada. Con todos estos problemas y estos chistes malos de Leo. Oye, Leo, ¿y a ti qué te sucedió? ¿Tú dormiste con un gato, pues? Tú sabes que yo vivo en la naturaleza y a veces me pasan cosas por ahí. Leo. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿de verdad? ¿Todo bien? Sí. Me alegro de ver. Igual. Wanda, quiero verte en mi oficina un momentito. Tengo algo para ti. Sí, ahora mismo. Dígame, don Julio, ¿en qué le soy útil? Quiero que dejes un poquito lo que estás haciendo en sociales y te vayas por el Parque Mirador del Este, próximo a donde está el faro. Investígate sobre el señor este que está violando a las mujeres por esa área. ¿Yo? Pero yo no sé de eso, don Julio. Yo no tengo experiencia en ese campo. Además, hoy hay un desfile de moda que yo quiero cubrir. Wanda, cuando tú entraste a este periódico, tampoco tenías experiencia en sociales. Yo creo que esto es una magnífica oportunidad para ti. ¿Y por qué yo, don Julio? Porque tú sabes que el que puede hacer este trabajo es Onofre y está de vacaciones. Además, tú tienes capacidad para hacer una buena historia. Está bien, don Julio. Yo le voy a investigar. Pero si esto se prolonga o se complica demasiado, usted se lo asigna a uno de los muchachos para que siga. Está bien, Wanda, pero vete ya a hacerme trabajo, vete ya. Está bien. Eche para atrás, usted también para atrás. Todo el mundo para atrás. Permiso. Permiso, por favor. Permiso. Dígame, señorita. Disculpe, ¿quién es el oficial a cargo? El capitán Ventura, el señor que está allí. Vaya, puede pasar. Gracias. Vecina. Ese muchacho no. Ese muchacho es tranquilo. Él no tiene nada que ver con eso. Si no tiene nada que ver con eso, lo despachamos. No te apures, Quique. Entonces, ¿dónde es que está el apartamento? ¿Por ahí? ¿Y ese pasillo? ¿A qué va? Disculpe. ¿Dónde? Sí. Oficial Ventura. Hola, mi nombre es Wanda Acevedo, del periódico El Diario Vivir. Y me gustaría saber qué fue lo que sucedió. ¿Cómo dice que se llama? Wanda Acevedo, del Diario Vivir. Mire, señorita Acevedo, la verdad es que todavía estamos investigando. No puedo darle mucha información del asunto, ¿ok? Pero, ¿qué se sabe de la joven muerta? Sabemos que la víctima no portaba identificación. Su nombre apareció en unos cuadernos y una libreta que llevaba. Se apellidaba Camilo. Era estudiante universitaria, posiblemente de la UAS. Tengo entendido que esta es la segunda víctima en los últimos días. ¿Qué medidas están tomando ustedes para capturar a este violador? Se están tomando las medidas necesarias. En estos momentos, como usted puede ver, estamos conduciendo varios detenidos para fines de investigación. Bien, mire, yo le agradecería que cualquier cosa que ustedes averigüen, se comuniquen conmigo al periódico, por favor. Sí, cómo no. Le voy a dar mi tarjeta. Está mi número de teléfono y mi Viper. Cualquier cosa me llama. Bien. Muchas gracias, lo tendré pendiente. Ok. Hasta luego. Disculpe, ¿me permite hacerle unas preguntas, por favor? ¿Qué pasó con este ahora? Capitán, este lo encontré yo con los pantalones quitados. ¿Y eso es verdad? Ay, no, ¿cómo usted va a creer que eso es verdad? No, yo lo que estaba era viendo a Vanessa Angulo por televisión. Maestra Santísima. Lléveselo, le hacemos ¡Ey, una jefe, pregunta, please! lléveselo. ¡Muchacho, jefe! ¡Ey, mi papá es guachimal! ¿Qué tú hacías tan tarde en ese lugar? Yo estaba en la esquina ahí. Habla bien, que ¿qué tú hacías a esa hora tan tarde? Yo estaba déjame leer, me va a bufiar con leer ese, coño. Comandante, que yo lo así, es que yo soy, coño, que yo soy gago. Ah, coño a mí, gago, él es gago, coño a mí, Tráeme la tijera ese, ven, palmele el nuete. No, tráeme 30-30, ven, tráeme 30-30. Sí, ven.
Te voy a dar 30 palos de un lado y 30 de otro. Oye, para el juego de esta noche con este... Yo les he dicho en más de una ocasión que yo no quiero excesos. Ya los tiempos jefes pasaron. Y mientras yo sea comandante de este departamento, aquí mis órdenes se cumplen, ¿ok? Es verdad, está doña abusadora. Usted cállese y siéntese. Sí, señor. Van a matar a la muchacha. Comandante, solamente era un jueguito, algo inofensivo. Un jueguito. Un jueguito. Para que siga jugando. 30 de usted, 30 de usted también. Eso es por culpa tuya. Eso es por culpa tuya, ¿eh? ¿Tú viste? 30 días, ¿eh? El gago, ¿eh? Oh, amor, ¿trabajando hasta esta hora? Sí, aquí estoy fajada. ¿Sabes que me han sacado de sociales por unos días? Sí, ahorita hablé con Narcisa y me dijo que don Julio te asignó al caso del violador. Qué cambio, ¿eh? Ay, cállate. Yo ni sé por dónde empezar. Ya hasta lo han bautizado. Le llaman el violador encapuchado. Sí. Parece que se trata de un loco que ha violado a 2 muchachas. Okay. ¿Y tú? ¿Ya te marchas? Sí, voy a la inauguración del torneo de softball que es hoy. ¿Tú quieres ir? Ay, no, Franklin. Yo creo que a mí me toca amanecer aquí hoy. Pero a mí me agrada esa idea, sobre todo por lo de amanecer, entonces yo mejor me quedo. Bye, bye, Franklin. Pero mi amor... Bye. Ok. Órate, tú si eres poco hombre, sucio viejo. Debería de matarte una patana por ahí. Me come mi comida, me bebe mi romo, me calienta en la discoteca y ahora me viene con que no. Vete para la mierda. A mí la que me calienta me enfría. ¿Aló? Sí, mándeme una unidad a la avenida del Faro, frente a un edificio rosado que hay, al lado de la farmacia Denia, sí. ¿En qué tiempo? ¿Y no puede venir un chin más rápido? Pues está bien entonces. ¿Qué unidad? Ok. Hola, mi amor. Oh, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, mi reina? Bien. ¿Tienes mucho tiempo aquí? Un ratito, pero te digo que vale la pena esperar. ¿Cómo te fue tu trabajo? Ay, Gustavo. Imagínate, me han quitado de sociales y me asignaron al caso del violador de la capucha. Pero ya te enterarás mañana. Relájate, ¿ok? Te ves cansada y cuídate de eso, ¿ok? Sí.
Niña, ¿y a qué hora tú te piensas levantar? Ay, la verdad que donde hubo fuego cenizas quedan. Ay, esa sala está de lo de arriba para abajo y de lo de abajo para arriba. La verdad que fue una noche muy fuerte. Wanda, ¿qué te pasa? ¿Tú te sientes mal? Mira, no me digas que te volvieron otra vez esas pesadillas. Wanda, yo te he dicho a ti que ese trabajo te va a matar. Ay, no, Jocelyn, no me salte con lo mismo de siempre. Con lo mismo de siempre, no. Lo que pasa es que tú tomas ese trabajo en serio y las amigas son para decirse las verdades. No se puede tomar la cosa tan en serio. Ok, lo que tú digas. Así, lo que yo diga y siempre haces lo que tú quieras. Espérame, que te llevo el trabajo. Wanda, mira, anoche conocí un tipo. Mira, un tipo no, un tipazo. Ay, qué hombre, ese hombre tenía una... La joven se dirigía a su casa cuando fue atacada por el maniático encapuchado. La policía ha detenido a algunas personas para ser interrogadas en torno al hecho. En otro orden, pierde... Ahora sí. Otro loco andando suelto en Santo Domingo. ¿Tú oíste, Leo? El encapuchado volvió a violar. Sí, ya lo sabía. La policía lo que tiene que hacer, cuando lo agarre, trancarlo en una celda con 10 morenos esos que tiran mezcla para ver si es bueno. ¿Qué policía? La policía, yo quisiera saber qué es lo que está haciendo la policía. Mi papá me decía que cuando construyó esa vaina no sucedía y el que se equivocaba le cortaban el cocote. Sí, es verdad. Oye, de que 3 mujeres violadas. ¿No se supone que son 2? ¿Tú no oíste que anoche se tiró otro ese verdugo? Barbarazo. Don Julio, Pero dame la dirección y no te muevas de ahí, ¿eh? Wanda, qué bueno que vienes. ¿supo lo de la tercera víctima? Sí, ahora mismo la policía tiene una persona rodeada en una casa. ¿Al violador de la capucha? Eso es posible, por eso tendrás tú que averiguarlo. Sal inmediatamente para esta dirección. Bueno, tú sabes qué hacer. Wanda, me tiene informado de todo lo que acontezca. De todo. Sí, en cuanto sepa algo, se lo comunico. Usted se queda aquí abajo. Ustedes dos suben conmigo. No quiero accidentes ni sorpresa. Y disparen si es necesario. No se me acerque, oficial. Usted no sabe lo que está pasando aquí. ¿Está bien? Entonces suelta a la muchacha y cuéntame. No la voy a soltar. Y si usted sigue acercándose, la voy a matar. Cálmate, ¿ok? Yo voy a soltar la pistola lentamente y tú vas a soltar a la muchacha, ¿está bien? ¡No! Yo tengo que hacerlo. Esto es una orden de arriba, yo tengo que cumplirla. Cálmate.
Por fin veo que capturaron al violador. Aparentemente sí. La víctima de anoche sobrevivió a su ataque. Un chofer de taxi la recogió. Parece que el tipo este quería terminar el trabajo hoy. ¿Y cómo se enteró dónde vivía? Buena pregunta. La verdad es que no sé. ¿Alguna conexión con las otras víctimas? No estaba muy seguro. El tipo se la pasó diciendo que era una orden de arriba, del cielo. Algo de eso. Pero todo salió bien. Todo salió bien. La muchacha resultó levemente herida, pero parece que este caso se cerró. ¡Agárrenlo! La verdad es que este apaya está acabando con nosotros. Sí, don Julio, ese hombre como que está vendido. ¿Quieres un refresquito? Ay, no. Una cervecita. Tampoco. Bueno, pues yo sí. Yo sí. No sabía que fuera apasionado el santo. Oh, no la había visto. Lo sé. Acabo de llegar. Abreu como que no está muy contento con ese lanzamiento. Son las cosas del juego. Leí su artículo sobre el violador encapuchado. Sin dudas tiene usted el mismo talento que tenía su padre. Sí, aunque me conformo con la mitad de su vergüenza. ¿Y a usted qué le parece de la muerte del supuesto violador de la capucha? Algún primo, algún familiar. Por venganza, quizás. No, yo no creo. Esto está como muy raro. Ya van 5 días y la policía no tiene respuesta. ¿Dónde yo habré visto ese árbitro antes? En el periódico, quizás. Sí, seguro. No tiene importancia. Compadre. Compadre. Aquí viendo el juego. Gracias. Señores, me disculpan, pero yo me tengo que ir. Si le dejo eso ahí. Gracias. Hasta luego. Vaya bien, mi hija. La verdad que ese Peralta es una bestia. No, pero hombre que batea, hombre. ¿Y qué tú esperabas? El chofer mío. Ese hombre está de revista. Ya. Por favor. Cambia el tema, por favor. Ok, ya. ¿Qué fue? Voy a cambiar el tema. Entonces, ¿para cuándo es la cosa? Jocelyn, tú eres indiscreta. Ay, mi amor, no me sugestiones. Tú sabes muy bien que ustedes tienen 3 años juntos y no se deciden. Así que decidas. Pero los novios somos Gustavo y yo y no tenemos prisa. Mi amor, tranquila. Mira, Jocelyn, para tu información, tu gran información, la boda será este año. ¿Qué te parece? ¿Verdad, mi amor? ¡Ay! Y nosotros que creíamos que era un cuento. No me mire, ¿no? Que tú sabes que yo no soy baúl de nadie. Tú me conoces. Pero por Dios. ¿Van a empezar de nuevo, Jocelyn? Yo me rindo. Ay, mi amor, pues ríndete. Entonces dime de fecha. Si esta huelga se da, nada más que nos jodimos. El gobierno debería hacer algo por impedirla. Lo mismo de siempre. A los serios los detienen con poder y a los otros los convencen con el poder. Es como dice el refrán, Wanda. Si tú tienes el poder, cualquiera de los dos, y no lo vas a usar, ¿para qué lo tienes? Permiso.
Wanda, este fax te llegó de la policía. Gracias. ¿Qué pasa, Wanda? Una noticia nada agradable. ¿Qué pasa? La policía acaba de confirmar que otra mujer fue violada anoche. Eso quiere decir que el violador sigue suelto. Bueno, pero ponte a trabajar en esa noticia, que es importante, eso vende el periódico. Sí. Pero primero tengo que conversar con alguien. Cuídate, amor, ¿eh? Bye. Permiso. ¿Me podría ayudar? Agente, hablo con usted. Espérese, que estoy escribiendo. ¿Usted quiere que me equivoque? No, yo no quiero que se equivoque, pero sí creo que debería tener un poco más de atención con los ciudadanos. ¿Qué es lo que usted quiere? Yo deseo hablar con el oficial Ventura. Dígale que es Wanda Acevedo del Diario Vivir. El oficial Ventura no está en estos momentos. ¿Y dónde lo puedo encontrar? ¿O si lo puedo esperar? Si quiere esperarlo, pero le aconsejo que se siente porque al capitán Ventura lo trasladaron a la frontera. En estos momentos tiene que estar por Dajabón. A la frontera. ¿Y entonces quién se está haciendo cargo del caso del violador de la capucha? Oh, tiene que hablar entonces con el capitán Galán. Capitán Galán. ¿Y dónde lo puedo ver? Él está en privado con un jefe del palacio y me ordenó que no quería que lo molestaran por nada en el mundo. Esperamos esos informes urgentemente. ¿Usted por aquí? Hola, Wanda. Sí, ya ve usted. El caso del violador tiene preocupado hasta el propio presidente y he venido a motivar un poco las investigaciones. ¿Y usted a qué ha venido? No se olvide que yo soy periodista. Tengo que investigar para poder hacer mi trabajo. Sí. Escúcheme que esto de la seguridad del Estado me tiene de reunión en reunión. Bien, yo me quedo a ver si puedo hablar con el capitán Galán. Créame, no va a poder hablar con el capitán Galán. Yo sé lo que le digo. De todos modos, me gustaría intentarlo. Es que el capitán Galán salió por la puerta trasera. Ahora, ¿qué se quiere esperar? Espérate, dejen ahí, espérate, que me agarré. No, 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 señorita, nosotros le vamos a cuidar el carro. Está bien, cuídemelo bien. Voy con confianza, doña. Délo por seguro. Estaba en la parada y no sabía qué hacer. Quería llegar a casa y había perdido el tren. Y tomé el tren de turno sin saber su destino. Y al final del camino me encontré en otro mundo. Qué pena yo sentí al ver la realidad. Este no era mi mundo era la paz. Esa mierda tiene loco, no son tres que van ahí. Pásame la vaina esa, ven. Son distintos los hombres y su forma de actuar. A quien le hacen honores por a otro hombre matar. La flor pierde su olor y la mujer su belleza. Entre los barrios la miseria
da patadas al amor. Qué pena yo sentí al ver la realidad. Este no era mi mundo era la paz. ¿Asustado? Me equivoqué de... Saludos, señores. Saludos. ¿Podrían decirme dónde vive una joven que fue atacada anoche? Oh, Virginia, la hija de doña Lola. Ella vive al lado de ahí abajo. Gracias. Oye, Virginia, tan seria que se ve la muchacha. Juega, hombre. Tú le vas a hacer caso al cuento ese que del violador. Volver a nacer y tomar otro rumbo. Se había quedado con los picapollos por ahí. Dale el picapollo. Víctimas del poder, víctimas de este mundo, nunca podrán cumplirse la ley dirigida por estultos. Víctimas del poder, víctimas de este mundo, nunca podrán cumplirse la ley mientras existe el indulto. ¿Usted es doña Lola? Sí, ¿en qué podemos ayudar? Mi nombre es Wanda Acevedo. Yo trabajo para el periódico El Diario Vivir. Sí, está bien, pase, siéntese. Dígame. Me dijeron que aquí vive la joven que fue atacada anoche. Sí, es mi hija, señorita, pero ella no puede hablar. Entiendo. Yo solo quería conversar un ratito con ella. Va a tener que ser cosa de mañana. Está bien, yo comprendo. No tenemos que hablar de eso si usted no quiere. Pero cálmese, sí.
policía cree que sí. Consideran que el primer hombre que mataron era un maniático religioso que quiso echarse la culpa. No creo que fuera loco, ¿no? Mire, don Julio, en este caso se envuelve algo raro. No sé lo que es, pero yo lo voy a averiguar. Y no se preocupe, mire, que sea lo que sea, vamos a dar un palo con la primicia. A propósito, don Julio, quería preguntarle si usted conoce bien al árbitro de los partidos de softball. La Melodía. Sí. ¿Por qué? Es que anoche, mientras veía el video de la huelga cuando mi padre murió, noté que él era uno de los policías que estuvo presente en los hechos. No sé por qué, pero lo noté extraño. La Melodía fue un policía de muchos años. No le dé mente a eso. No sé. Wanda, tal vez sería mejor que vuelvas a sociales y le asignamos la historia a cualquiera de los muchachos. Ay, no, don Julio, no me saque ahora. Yo estoy segura de que este caso se va a resolver en 2 o 3 días. Es que fíjate, tú quieres por una parte ser periodista, por la otra jugar al detective, y eso no está bueno. Pero, don Julio... Wanda, es mejor así. Mañana viene Onofre y yo le voy a pasar la historia. Usted es el jefe. Mi nombre es Wanda Acevedo, del periódico El Diario Vivir. Yo deseo conversar un ratito con ella. ¿Cómo te sientes? Todavía me duele un poco la garganta cuando hablo. Y tengo pesadillas horribles. Yo creo que me voy a volver loca. Debe de ser terrible por lo que estás pasando. De veras lo siento. A veces suceden cosas que no entendemos y pensamos que Dios nos ha abandonado, pero tú sabes que Él tiene el control de todo. Sí, pero ya yo no aguanto. Yo no sé por qué no me mataron. ¿Por qué a mí? Dime, Grande Liga. ¡Ay, Virgen de la Altagracia! Van a matar de los nervios a uno con esos pelotazos, Dios mío. Dime, Pipí. Melodía. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo tú estás, mi hermano? Son 10 pesos. Todo bajo control. Dame un colorado ahí. Colorado, son los que te gustan a ti. Oye, tú sabes que esta calor es tremenda. ¿Y quién ganó, 4-2. Brugal a la policía, le dio una pela, mano. Dime, ¿cómo está la venta? La venta está más o menos buena. Lo que pasa es que en estos días no están dejando trabajar a uno, estos sindicalistas, estos agitadores, con tanta huelga y tantas cosas. Por esa huelga la hacen por el bien de ustedes. ¿Quién? Claro. Por el bien de nosotros. Si esa gente lo único que hace desde que sube ahí arriba es comer en restaurantes caros y buenos y montarse en jipeta y tener de todo. Yo te voy a decir una vaina, aquí lo único que cuenta es los cuartos, la papeleta es lo que vale aquí no vale más nada. Como dice, papeleta más tu menú. Así mismito es. Oye, pero mira, lo que tú tienes que aprovechar es el calor, para que pique bien, hermano. ¿Cómo que tú sabes que el calor, Pipí, las aguas lo resuelve? Yo te lo estoy diciendo. Con lo frío. Ya tú sabes, hermano, tranquilo. No, bueno, tú sabes que para la calor, Pipí, las aguas es lo mejor. Oye. Vete al paso. Oye, una vez, una joven acudió donde Dios con todos sus problemas y le dijo: Señor, esta carga es demasiado para mí, quisiera que me la cambies. Dios le señaló un lugar donde había miles y le dijo: está bien, escoge la que te guste. La joven procedió y cogió una que era pequeña, pero al ponérselas sintió unas pullas fuertes en la espalda. Entonces cogió otra, pero era muy pesada. Luego vio una que le parecía hermosa y liviana, pero entonces sintió unas voces que la atormentaban. Y así continuó probando cientos y cientos de cargas, pero siempre encontrándoles un defecto, hasta que al fin vio una que le pareció perfecta y se la puso. Y dijo: esta sí, con esta yo puedo. Y
Dios le contestó: hija mía, esa era la tuya. Gracias, Wanda. Gracias. Gracias a ti. Linda, yo necesito saber si el hombre que te atacó es el mismo. Sí, es el mismo que me violó. ¿Tú estás segura? Sí. Mi niña cree en mí y me siento tan humilde. Los niños Pipi las Aguas le tienen la solución también. Melodía, Dios mío, Melodía. Ay, Dios mío, dime algo, Melodía. Ay, señores, hagan algo. Ay, señora, han matado a Melodía. Ay, Dios mío. Melodía, háblame. Ay, llamen a alguien, llamen a una ambulancia. Melodía, ay, mi pana, Melodía, Dios mío. Ahora mismo están hablando conmigo. Dios mío, háblame, Melodía, dime algo, Melodía. Hola. Me dice doña Lola que ya te sientes mejor. Sí, ya me siento bien. Quiero enseñarte una foto. Necesito que me digas si este es el mismo hombre que te atacó. No sé, no estoy segura. Mírala bien. No sé, estaba oscuro, Wanda, no estoy segura. Está bien. Si tú recuerdas cualquier cosa, por favor llámame, ¿sí? Ok. Bien. Tú estás jodiendo mucho. Si ellos dicen que es el hombre de la capucha, es el hombre de la capucha. Ok. Buenas tardes, agente. Buenas tardes, agente. ¿Se acuerda de mí? Sí, usted la del periódico, ¿verdad? Sí. ¿Usted podría ver, por favor, si el capitán Galán me puede recibir? Oiga, que si el capitán Galán me puede recibir. No creo, porque el capitán... Déjeme Galán adivinar. está- El capitán Galán está en reunión con alguien importante del gobierno. Sí, señor. Tráigala. Sí, señor, enseguida. El capitán Galán le va a atender. Pase, por favor. Siéntese. ¿En qué podemos ayudarla? Capitán, mi nombre es Wanda Acevedo. Sí. Ya sé quién es usted. Dígame, ¿qué es lo que quiere? Capitán, en los últimos días yo he estado investigando el caso del violador encapuchado. He tratado de comunicarme con usted, pero me ha resultado imposible. Es que esta vaina no es fácil. Eso veo. ¿Qué usted puede decirme del nuevo violador que anda por las calles? Nuevo violador, no. Este es el mismo violador. Lo que pasa es que usted se apresuró a escribir lo que le dio la gana. El capitán Ventura me... El capitán Ventura ya no está encargado de este caso. Aquí, el que sabe soy yo. Entonces usted sabrá que el hombre que violó a la segunda muchacha hace 15 días no es el mismo que violó a la última recientemente. Eso lo determinamos nosotros. ¿O es que también usted es detective?
Ustedes porque son periodistas creen que pueden hacer lo que quieran. Yo no he dicho eso. Al contrario, yo lo único que he hecho es investigar para poder escribir los hechos reales del caso. Nosotros le avisamos. Gracias por venir. Gracias a usted por recibirme. Esa muchachita sí jode. Yo creo que tendremos que darle una lección. Como un sello en mi interior, te has marchado, más recuerdo, tanto arrullo y tanto amor. Si pudiera regresarte y acercarme junto a ti, al oído susurrarte que eres todo para mí. Gustavo, esta también, por favor. Ana María, recuerda que te dije que había que descontar el 10% aquí. Da la vuelta, ven, por favor. Sí, yo lo desconté. Mire, lo que pasa es que esta es la factura del mes pasado y entonces yo la puse acá para que no haya dudas. María, no te vayas todavía, no te vayas. Relájate, ¿quieres? Mire, señor Gustavo, es tarde y creo que no... Yo tengo más trabajo. Tengo que... El presidente de la Institución de Protección Ciudadana, Dr. Rodríguez, y el director de la Organización Mundial de los Derechos Humanos, licenciado Marte, expresaron por separado su preocupación por los constantes ataques y violaciones de los últimos días. Los directivos se quejaron que la policía tiene que tomar las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía y capturar al violador de la capucha lo antes posible. En otro orden, pierde fuerza el llamado a un pacto. Óyeme, Domingo, ¿tú supiste? Dime, Leo. Cuando Michael Jackson nació, el médico salió corriendo de la sala de parto y el papá le preguntó, ¿qué fue, doctor? ¿Varón o hembra? Le dice él, yo no sé qué fue, pero si me vuelve a brincar se lo mato. Otra vez con tu vaina.
No, dale, contra. Ahora, tú que sabes mucho, dime, ¿cuáles son los hombres que mejor viven en este país? ¿Cuáles son los hombres que viven mejor en este país? Los políticos. No, hombre, no, los políticos no, eso van a caer presos todos. Son los ginecólogos, mi hermano. Te le dan muela a la mujer, la encueran, la manosean y después te mandan la factura para que tú le tengas que pagar por eso. Contra. Violadores y de todos crímenes, entonces tú. Bueno, ¿cómo está? Sí, yo le llamé. Lo que pasa es que necesito conversar con usted, porque sigo trabajando en el caso del violador. No puede ser por teléfono. Tiene que ser en persona, sí. ¿Cuándo se viene para la capital? Ok. Ajá. ¿Dónde? Ok. Bien. Gracias. Mire, Franklin, esa es la fotografía del suceso que ocurrió ayer. Gracias. ¿Supiste que chocaron a la Melodía? ¿Cuándo? Ayer en el Centro Olímpico cuando salía de un juego. ¿Y dónde lo tienen? ¿Está mal herido? Es un golpe muy fuerte, lo mató en el acto. ¿Cómo es posible que un carro lo chocara tan fuerte dentro del Centro Olímpico? Mira, Wanda, no sé, el friero fue el único que vio, habló de un carro verde que lo embistió y huyó inmediatamente. Wow, qué barbaridad, ¿eh? ¿Aló? ¿Qué fue? ¿Qué? Ajá. Ok, yo voy para allá. Bien. Me tengo que ir. ¿Qué te pasa, Wanda? Pasó algo en mi casa. ¿Qué pasó? ¿Quieres que te acompañe? No. No, te puedo acompañar, puedo acompañarte, ¿eh? Yo lo resuelvo solo. Cuídate. ¿Qué sucedió aquí? Mira, manita, yo entré a ver la novela y me encontré con todo este lío. ¿Quién me hizo esto? Esto es una maldad de alguien que te quiere hacer daño. Estas no son cosas de un ladrón. Aquí no se ha perdido nada. Solo quieren asustarme. Me estoy acercando a algo que no les conviene. ¿Qué tú estás diciendo? ¿En qué lío tú te metiste? Tenemos que llamar a la policía. No llame a la policía. No vale la pena. ¿Tú sabes lo que estás haciendo, Wanda? ¿Qué es lo que ha pasado aquí, por Dios? Te hicieron daño, mi amor, te robaron. ¿Qué tú haces aquí? Perdóname, Wanda. Lo que pasó fue que él llamó en ese momento y yo le dije lo que estaba pasando. Mira, mi amor, déjame explicarte, por favor, ¿quieres? Sí, ya sé. Solo fue un mal paso. Entre ella y tú no hay nada. Además era la primera vez. Y tú no lo querías, pero sucedió, ¿verdad, Gustavo? No, Wanda, no es como tú crees. ¿Ves? Como yo tenía razón. Wanda, yo sé que tú tienes toda la razón en estar molesta conmigo. Pero por favor, por Dios, yo solo quiero estar contigo en este momento. Y mucho más ahora después de lo que ha pasado, Wanda. ¿Y por qué tú no lo pensaste antes entonces, Hazme un favor y vete. Y le entrega las llaves a Jocelyn, por favor. Está bien, Wanda. Yo sé que tú necesitas tiempo para pensar. Está bien. Adiós, Gustavo. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer yo con 2 llaves? ¿Qué pasado está, Gustavo? De que tú necesitas tiempo para pensar. ¿Pero y para pensar qué? Tú
te imaginas pasarme esto a mí ahora? Pero no te sientas mal. Eso lo hacen todos los hombres. Yo no me refería a Gustavo. Wanda. Tengo que salir. Wanda. Diferentes empresas han mostrado interés en construir un aeropuerto en Azua o en Baní. Hasta ahora no han definido la oferta. Algunos empresarios estiman que la inversión en la primera etapa sería unos 120 millones de dólares. Ok, eso es todo. ¿Cómo estás, Celeste? Hola, no sabía que estuvieras por aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, tú sabes, trabajando en el caso del violador. Ay, sí, las mujeres están nerviosas con este hombre. Aquí entre nosotras hay gato entre macuto. ¿Tú crees? No, estoy segurísima. Eso está rarísimo. Pero ven acá, ¿qué tú haces por aquí? Celeste, necesito ver si en los archivos se encuentra el video de la huelga que cubrió mi papá cuando murió. ¿Tú recuerdas? Ay, ¿cómo de olvidarlo? Tu padre me dio clase en el Instituto de Periodismo. Tengo algo muy bien guardado en la biblioteca. Acompáñame. Aquí está, como te dije, muy bien guardado. Bien, vamos a verlo. Adelántalo, por favor. Me dices cuando quieres que pare. Ahí, parte ahí. Dale un poco para atrás. Ok. Detente ahí. Ahí estás. ¿Pasa algo? Varios oficiales del Departamento de la Policía están implicados en la sobrevaluación de los comestibles destinados a la escuela militar. El coronel Minaya, oficial a cargo de la investigación, expresó en una rueda de prensa efectuada ayer que todos los oficiales implicados en actos de corrupción serán sometidos a la justicia y aclaró que al mayor Mendoza no se le ha encontrado participación en los actos, por lo que se determinó su inocencia. Wanda. Wanda. Perdón. No te preocupes. Mira, Wanda, ella es Lisette, una amiga. Ella tiene interés en conversar contigo, pero yo quisiera, por favor, que pudiéramos hablar en mi oficina. Acompáñame un momentito, por favor. Sigan por ahí. Yo he estado leyendo su columna sobre el violador de la capucha. ¿Sí? Es que yo también fui violada. ¿Y cuándo fue eso? Hace una semana. ¿Tú fuiste a la policía? No. Usted es la primera persona que se lo digo. No he querido decírselo a nadie.
No he querido que mi familia se entere, ni mi novio. Yo te entiendo. Ese es el hombre que me violó. ¿Tú estás segura? Claro que sí. Ese es el hombre que me violó. Franklin, quédate con ella. Yo vuelvo enseguida. Esto es más grave de lo que pensamos, pero te va a resolver. Todo se va a resolver. Don Julio, yo necesito comunicarle algo bien delicado. Bueno, Wanda, si tú estás con ese misterio, debe ser un asunto muy serio. Mucho más de lo que usted cree. Su compadre, el licenciado Minaya, está envuelto en el lío del violador de mujeres. Y no solo eso, sino que estoy convencida de que tuvo algo que ver con la muerte de mi padre. ¿Qué dices, Wanda? Esas son acusaciones muy serias. Todavía no lo puedo demostrar, pero sí sé que Minaya estuvo envuelto en el operativo de la huelga en que murió mi papá. Y mire, este es el nuevo violador. Esto no podemos decírselo a nadie. Debemos tener mucho cuidado. No hagas nada sin consultarlo antes conmigo. ¿Entendido? Sí, está bien. ¿Y con respecto a su compadre? Déjame manejar esto, pero no hables con nadie. Con nadie. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Déjamelo a mí que yo resuelvo ese problema. ¿Qué quieres decir con que tú lo resuelves? Yo no quiero más problemas. Esto está yendo demasiado lejos. Yo no voy a permitir que una mocosa haga un escándalo por 2 o 3 muerticos. A mí no me detiene nadie. Y si tengo que resolverlo como resolví lo de su padre y el otro, pues lo hago. Tú estás solo en esto. Yo me desmonto de esa guagua. Sí. Tú te desmontas cuando yo decida parar la guagua. Y si te tiras antes, te paso por encima, ¿entendido? Minaya. Minaya. Gracias. Entonces, ¿qué era lo que tenía que contarme? Supongo que es en torno al violador. No. Sí. Bueno, es que hay otro asunto con el que me he encontrado por casualidad, ¿ves? Ni siquiera sé si debo contárselo. Entonces no sé si podré ayudarte. Desde un principio yo notaba algo extraño en el caso del violador. Y confirmé mis sospechas cuando continuaron las violaciones. Después que usted atrapara al tipo ese, al que luego mataron. Bien. Que al continuar las violaciones en la ciudad, se las adjudicaron todas al hombre de la capucha. Como siempre, los periódicos venden más con el caso del violador de la capucha. Sin dudas. Pero también es una magnífica forma de distraer la atención de la gente. Entonces, ¿por qué no reeditar al violador? Este es el nuevo. ¿Y cómo te has enterado? Una de sus víctimas lo identificó. Pero eso no es todo. ¿Usted sabe quién fue mi padre? No. Tomás Acevedo. Él también trabajó para el diario Vivir. Sí, él era un periodista muy conocido. Y ahora que tú lo dices, ese caso nunca se aclaró. Quedó inconcluso. Sé quiénes lo mataron. Los mismos que están envueltos en este asunto del violador. El licenciado Minaya y un tal Melodía. Licenciado Minaya. Buen personaje ese. Él comenzó a darse cuenta de que tú te estabas acercando demasiado y prefirió eliminar a la Melodía. Desgraciado. ¿A quién más tú se lo has contado? Solo a don Julio. ¿Don Julio? Don Julio Mendoza, él es el director del periódico.
Conozco a su hijo, el mayor Mendoza. Éramos compañeros de la misma promoción. ¿Recuerda hace unos años que su hijo quedó involucrado en un desfalco millonario? El desfalco en las escuelas militares. Exactamente. Y salió limpiecito. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Wanda? Usted sabe bien lo que pasa. Fue usted quien mató a mi papá. No importa que no apretara el gatillo. Usted es tan asesino como Minaya. Lo mandó a una muerte segura. Es usted despreciable. ¿De qué estás hablando? Ya, don Julio, no se esfuerce. No tengo cómo probarlo, así que tranquilícese. Los artículos que mi papá escribía en este maldito periódico estaban poniendo nerviosos a muchos en el gobierno. Y la mejor manera de callarlo era matándolo. No sé de qué estás hablando y será mejor que te calles antes que te arrepientas. ¡Rata! Usted no es más que una rata. Lo que yo no logro entender es ¿por qué? ¿Por qué usted, don Julio? Fue por lo de su hijo, ¿verdad? Para que se tapara el robo de su hijo en los comedores militares. Sacrificó la vida de mi padre. ¿Y cuál era la intención conmigo? ¿Eh? Matarme también por ser hija de don Papi Acevedo. Wanda. No. No, usted no es una rata. Las ratas no son tan repugnantes.
Mierda, qué susto. Pero cálmate, Jocelyn, cálmate, excúsame. Yo pensé que era Wanda. Yo solo quería dar una sorpresa a Wanda. Cálmate, ya pasó. Yo no sé si tú sabes lo que está pasando, pero Wanda en este momento no se encuentra de humor, ¿ok? Mire, Jocelyn, yo sé más que nadie lo que está pasando. Déjame decirte, yo sé lo que ha pasado. Quiero que le des un recado a Wanda. Dile a Wanda que estoy muy preocupado por ella. Díselo, por favor, ¿ok? Está bien, pero por favor vete. Vete, Gustavo, mira que yo tengo una cantidad de cosas que hacer, ¿ok? Por favor. No hay problema, perfecto. Sí, me voy. sí, ok. Jocelyn, Dime. ¿se enteraron quién fue que se metió en la casa? Mira, en este momento no sé qué decirte, pero Wanda me tiene prohibido hablar del tema. ¿Listo? Perfecto. Aló, Jocelyn. Necesito hablar contigo urgentemente. No puede ser después, tiene que ser ahora. Pues espérame afuera. Yo estoy casi llegando. Bye. ¿Y quién carajo es esta? Esa es la amiga de la periodista. ¿Qué coño me importa a mí? Sí, pero... Sí, pero nada. Liquídala. Jefe. ¡Ah!
tener el placer de matarte, como hice con tu padre. No, el placer es mío. Víctimas del poder, víctimas de este mundo, nunca podrán cumplirse la ley dirigida por estultos. Víctimas del poder, víctimas de este mundo, nunca podrán cumplirse la ley mientras existe el indulto. Víctimas del poder, víctimas de este mundo, nunca podrá cumplirse la ley dirigida por estultos. Víctimas del poder, víctimas de este mundo, nunca podrá cumplirse la ley mientras existe el indulto.